Buen día. En este video trataremos la unidad número 8, la última de este diplomado. El tema número 8 es triángulos oblicuoángulos. Y los temas que vamos a trabajar son básicamente la ley de los senos y la ley de los cosenos y las aplicaciones que tienen estas dos leyes. En la unidad número 2, trigonometría de ángulos, estudiamos técnicas para resolver triángulos rectángulos. En esta unidad se resolverán triángulos oblicuoángulos, es decir, aquellos triángulos que no tienen ángulos rectos. Específicamente, estaremos hablando de los triángulos acutángulos y triángulos obtusángulos. Como notación estándar, los ángulos de un triángulo se marcarán como A, B y C, y sus lados opuestos se marcarán como A, B y C en minúscula, como se ve en la siguiente figura. Ahora, no es una notación que sea forzosamente la que se deba de llevar, pero por lo general esta es la notación más usual. En algunos otros libros, en vez de marcar al ángulo A, se considera como el ángulo alfa, al ángulo B lo consideran como el ángulo beta y al ángulo C lo consideran con el ángulo gamma. Para resolver un triángulo oblicuángulo es necesario saber la medida de al menos un lado y cualesquiera otras dos medidas del triángulo, ya sean dos lados o dos ángulos o un ángulo y un lado. Esto se desglosa en los siguientes 4 casos. El primero es que me estén dando dos ángulos y cualquier lado. El segundo caso es que me den dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos. El tercer caso es que me den los tres lados y el cuarto caso es que me den dos lados y su ángulo incluido, el ángulo comprendido entre esos dos lados. Los primeros dos casos se pueden resolver usando la ley de los senos, mientras que los últimos casos se requieren la ley de los cosenos. Entonces veamos qué es lo que nos dice la ley de los senos. Me dice que en cualquier triángulo, la razón entre el seno de un ángulo y el lado opuesto a ese ángulo es igual a la razón entre el seno de otro ángulo y el lado opuesto a ese ángulo. Dicho de manera algebraica, es que si yo tengo un triángulo ABC con lados A, B y C minúscula, entonces la ley de los senos me quedaría marcada como el seno de A sobre A igual al seno de B sobre B igual al seno de C sobre C. O en su manera recíproca, que A sobre el seno de A debe ser igual a B sobre el seno de B y C sobre el seno de C. Yo puedo utilizar cualquiera de las dos relaciones. Comúnmente uno utiliza la segunda relación. Ahora entonces tenemos dos casos específicos cuando tengo un triángulo acutángulo y un triángulo obtusángulo. Entonces veamos cómo aplicar esta ley de los senos. El ejemplo me dice que para un triángulo ABC con ángulo C igual a 102 grados, ángulo B igual a 29 grados, y lado B igual a 28 pies, encontrar el ángulo y los lados restantes. Si observamos la figurita, lo que me están dando son los siguientes datos: B igual a 28, C igual a 102 y B igual a 29. Entonces en este caso estamos en el caso de que me están dando dos ángulos y un lado. Entonces para este caso, siempre lo primero que necesito hacer pues es encontrar el tercer ángulo. ¿Cómo voy a encontrar el tercer ángulo? Nosotros sabemos de geometría plana que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo es 180 grados. Por lo tanto, para poder encontrar el valor de A, pues a 180 le resto los dos ángulos conocidos y de ahí obtengo que A debe ser igual a 49 grados. Por la ley de los senos, en su forma que es donde los lados están arriba, concluyo, si yo sustituyo los valores que conozco, tengo que A sobre el seno de 49 debe ser igual a 28 sobre el seno de 29 y C sobre el seno de 102. Ahora, una técnica para saber si lo que voy a utilizar es la ley de los senos o la ley de los cosenos, pues es identificar que para poder aplicar la ley de los senos, siempre debo de tener una columna que esté completa, es decir, una columna, un dato en donde me estén dando el lado y su ángulo opuesto. En este caso conozco el lado B y el ángulo B.
Entonces esa sería una técnica para determinar, dado los datos que me están dando, si voy a utilizar la ley de los senos o la ley de los cosenos, o en su defecto, pues considerar los cuatro casos mencionados al inicio de este video. Entonces me doy cuenta que esta razón que estoy teniendo aquí es la que me va a servir para poder encontrar el valor de A y el valor de C. Entonces voy a formar las proporciones correspondientes. Si quiero encontrar el valor de A, entonces tomo la proporción A sobre seno de 49 igual a 28 sobre el seno de 29, que es lo que estoy tomando aquí, y despejo A. Al despejar A, obtengo que A debe ser igual o aproximadamente 43.59 pies. Pasa lo mismo para el caso del lado C. Utilizo o considero ahora la proporción 28 sobre el seno de 29 igual a C sobre el seno de 102 y despejo. Entonces ahí puedo concluir que C debe ser igual a 56.49. Obsérvese que aquí ya estoy utilizando la calculadora para poder encontrar el valor de tanto el seno de 29, seno de 49 y seno de 102 grados. Ahora hay que tener cuidado que nuestra calculadora esté trabajando con la notación gradianes y que no esté trabajando con radianes, y no me va a dar valores diferentes. Veamos un ejemplo más. Me pide resolver el triángulo ABC, dado que A es igual a 48, el ángulo C es igual a 57 y el lado B es igual a 47. Entonces nuevamente tengo dos ángulos y un lado. Entonces como tengo dos ángulos y un lado, entonces puedo encontrar primero el tercer ángulo utilizando el hecho nuevamente de geometría plana, que tenemos que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo es 180 grados. Por lo tanto puedo concluir que B vale 75 grados y aplico la ley de los senos. Al aplicar la ley de los senos nuevamente me doy cuenta que tengo una columna o una razón que está completa, es decir, lo que conozco tanto su lado como su ángulo. Y entonces para poder encontrar el resto de los valores, pues aplico la parte de razones y proporciones. En este caso la proporción que voy a considerar sería la de, para poder encontrar A, sería A sobre seno de 48 igual a 47 sobre el seno de 75. Y despejando A, tengo que A debe ser aproximadamente 36.15. Para el caso de C, ahora considero la proporción 47 sobre seno de 75 igual a C sobre el seno de 57. Si yo despejo C, tengo que C debe ser igual a 40.80. Eso quiere decir que los datos que me faltaban era B igual a 75 grados, el lado A igual a 36.15 y el lado C igual a 40.8. Entonces siempre se sugiere que cuando quiera yo aplicar la ley de los senos, siempre utilice como base la razón que esté completa. Y para poder encontrar un dato de la otra razón, entonces tomo ya mi proporción, en donde uno de los lados de la proporción sea la razón conocida, la razón en donde sí conozco los dos datos.